Juntos somos más fuertes. El día de hoy voy a contarte una historia que enriquecerá tu vida. Adquirirás sabiduría para la vida diaria que te servirá para solucionar inmediatamente algunos de los problemas más comunes que se pueden dar en nuestro hogar. ¿Alguna vez te has peleado con tu pareja por algo tan simple? ¿Sientes que tú haces más que los demás en casa? Quédate y te aseguro que después de ver este video obtendrás una valiosa información. Comencemos. Juntos somos más fuertes. Un amigo vino a mi casa a tomar café. Nos sentamos y hablamos de la vida. Voy a lavar los platos y vuelvo enseguida. Él me miró como si le hubiera dicho que iba a construir un cohete espacial. Entonces me dijo con admiración, pero un poco perplejo: me alegra que ayudes a tu mujer. Yo no ayudo en casa porque cuando lo hago, mi mujer no me agradece. La semana pasada lavé el piso y ni un gracias me dio. Volví a sentarme con él y le expliqué que yo no ayudo a mi esposa. En realidad, mi mujer no necesita ayuda. Ella necesita un socio. Yo soy un socio en esta casa y por vía de esa sociedad se dividen las funciones. Pero no se trata de una ayuda como las tareas de casa. Yo no ayudo a mi esposa a limpiar la casa porque yo también vivo en esta casa y es necesario que yo también la limpie. Yo no ayudo a mi mujer a cocinar porque yo también quiero comer y es necesario que yo también cocine de vez en cuando. Yo no ayudo a mi mujer a lavar los platos después de comer porque yo también uso esos platos. Yo no ayudo a mi esposa con los hijos porque también son míos y mi trabajo es ser padre. Yo no ayudo a mi mujer a lavar, extender o doblar la ropa porque la ropa también es mía y de mis hijos. Yo no soy una ayuda en mi casa. Yo soy parte de la casa. Y con respecto a elogiar, le pregunté a mi amigo cuándo fue la última vez que, después de que su mujer terminó de limpiar la casa, lavar la ropa, cambiar las sábanas de la cama, bañar a los niños, ayudarles con la tarea, cocinar, organizar, etc., él le dijo gracias. Pero un gracias del tipo: «Wow, cariño, eres fantástica. Gracias». ¿Eso te parece absurdo? ¿Te está pareciendo extraño? Cuando tú, una vez en la vida, limpiaste el piso, esperabas en lo mínimo un premio de excelencia con mucha gloria. ¿Por qué?, le dije. ¿Acaso nunca lo pensaste? Tal vez porque para ti la cultura machista haya mostrado que todo es tarea de ella. Tal vez porque haya sido enseñado que todo debe hacerse sin tener que mover un dedo. Y entonces la elogias como tú querías ser elogiado, de la misma forma y con la misma intensidad. Dale una mano. Compórtate como un verdadero caballero, no como un huésped que solo viene para comer, dormir, bañarse y satisfacer las necesidades sexuales. Siéntete como en casa, como en tu casa. Las mujeres en la actualidad ayudan con la economía de la casa trabajando en diferentes áreas. Es justo entonces que los dos ayudemos en los quehaceres del hogar. El cambio real de nuestra sociedad empieza en nuestros hogares. Enseñémosle a nuestros hijos el real sentido del compañerismo y el verdadero significado de la pareja.
Eclesiastés 4:9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Este versículo nos habla de la fuerza de la unidad y la colaboración. Mejores son dos que uno, nos dice, invitándonos a considerar el valor añadido de trabajar juntos en lugar de hacerlo solos. Esto puede aplicarse a muchas situaciones de la vida, desde proyectos laborales hasta tareas en el hogar. Imagina que estás tratando de mover un sofá pesado para limpiar detrás de él. Si lo haces solo, podrías no tener la fuerza suficiente, corriendo el riesgo de lastimarte o de no mover el sofá en absoluto. Pero si alguien te ayuda, el trabajo se hace más fácil y más rápido. Aquí se muestra la primera parte del versículo en acción. El trabajo en conjunto no solo es más eficiente, sino que también reduce la carga sobre cada individuo. La segunda parte del versículo profundiza con la idea de apoyo mutuo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Aquí se nos recuerda la importancia del compañerismo en momentos de dificultad. Si uno de los dos se tropieza o enfrenta un problema, el otro está allí para ayudar a levantarse. Esto puede verse en situaciones tan simples como tropezar en la calle o enfrentar un desafío emocional. El apoyo de un amigo o de nuestra pareja en esos momentos puede ser crucial para superar cualquier dificultad. Y llevando esto al contexto del hogar, si consideramos las tareas diarias como responsabilidades compartidas, el esfuerzo se minimiza y el hogar se convierte en un espacio más armonioso. Por ejemplo, cocinar juntos no solo distribuye el trabajo, sino que también ofrece un momento para compartir y fortalecer la relación. Del mismo modo, al dividir las tareas de limpieza, lo que podría parecer una carga para uno, se convierte en una actividad ligera para los dos. No te ofendas fácilmente. Las personas se pasan la mayor parte de su vida sintiéndose ofendidas por algo que alguien les hizo. La sorprendente revelación que te voy a hacer va a cambiar tu vida el día de hoy. Déjame decirte algo. Nadie te ha ofendido. En realidad, son tus expectativas de lo que esperabas de esas personas las que te hieren. Y las expectativas las creas tú con tus pensamientos. No son reales, son imaginarias. Si tú esperabas que tus padres te dieran más amor y no te lo dieron, no tienes por qué sentirte ofendido. Fueron tus expectativas de lo que un padre ideal debió hacer contigo. Tus ideas son las que te lastiman. Si esperabas que tu pareja reaccionara de tal o cual forma y no lo hizo, tu pareja no te ha hecho nada. Es la diferencia entre las atenciones que esperabas que tuviera contigo y las que realmente tuvo las que te hieren. Nuevamente, eso está en tu imaginación. Una de las mayores fuentes de ofensas es la de tratar de imponer el punto de vista de una persona a otra y guiar su vida. Cuando le dices lo que debe hacer y te dice no, creas resentimientos por partida doble. Primero, te sientes ofendido porque no hizo lo que tú querías. Y segundo,
La otra persona se ofende porque no la aceptaste como es. Y es un círculo vicioso. Todas las personas tienen el derecho divino de guiar su vida como les plazca. Aprenderán de sus errores por sí mismos. Déjalos ser. Nadie te pertenece y tu pareja no es tu hijo. Las personas son un río caudaloso. Cualquier intento de atraparlas te va a lastimar. Ámalas, disfrútalas y déjalas ir. Entiende que nadie te ha ofendido. Son tus ideas acerca de cómo deberían actuar las personas. Estas ideas son producto de lo que has aprendido desde tu infancia de forma inconsciente. Reconoce que la mayoría de las personas nunca van a cuadrar con esas ideas que tienes, porque ellos tienen las suyas. Deja a las personas ser. Deja que guíen su vida como mejor les plazca. Es su responsabilidad. Dales consejos si te los piden, pero permite que tomen sus decisiones. Las opiniones se piden, no se dan. Nadie te pertenece, ni tus padres, ni amigos, ni parejas, ni tus hijos. Todos formamos parte del engranaje de la naturaleza. Deja fluir las cosas sin resistirte a ellas. Vive y deja vivir. Deja de pensar demasiado. Ábrete a la posibilidad de nuevas experiencias. Abre los ojos y observa el fluir de la vida como es. Cuando limpias tu visión de lentes oscuros y te los quitas, verás las cosas más claras. La perfección no existe. Ni los amigos, ni los padres, ni las parejas perfectas. Solo existen las personas imperfectas. Para un pez, el mar perfecto sería aquel donde no haya depredadores. ¿Existe? Claro que no. Solo a un nivel intelectual. En la realidad jamás va a existir ese mar. Naturalmente, al pez solo le queda disfrutar de su realidad. Acepta a las personas como el pez acepta al mar y ámalas como son. Disfruta de la vida. La vida real es más hermosa y excitante que cualquier otra idea que tengas del mundo. Mateo 7:1 al 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el criterio con que juzgan, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Soy de Dios. El árbol confundido. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que obra en todos. Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol le dijo: No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución.
No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba el árbol, desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble. Y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo te pregunto, al ver alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántas personas serán rosales que, por miedo al reto, solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida todos tenemos un destino que cumplir, un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Moraleja: cada ser tiene su propia esencia y propósito únicos. Intentar ser alguien que no eres solo te llevará a la frustración. Es esencial escuchar tu voz interior y abrazar tu verdadera identidad para cumplir con tu destino. En un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes sobre cómo deberíamos ser, actuar y sentir, es fácil perderse en el ruido y olvidar quiénes somos realmente. El árbol confundido nos enseña que el camino hacia la felicidad y el cumplimiento personal no se encuentra en la imitación de los demás, sino en el descubrimiento y aceptación de nuestra propia naturaleza. El árbol, tratando inútilmente de producir manzanas y flores, simboliza los esfuerzos infructuosos de las personas por adaptarse a expectativas ajenas, ignorando sus propias capacidades y deseos. La intervención del búho, como voz de la sabiduría, destaca el momento crucial de autoiluminación que todos debemos experimentar para encontrar nuestra verdadera vocación. Al cerrar sus ojos y oídos al mundo exterior y abrir su corazón, el árbol finalmente comprende su propósito: crecer fuerte y majestuoso como el roble que realmente es, proporcionando sombra y refugio, en lugar de perseguir un ideal ajeno a su naturaleza. La historia del árbol confundido nos invita a hacer una pausa y a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestros sueños y deseos para satisfacer las expectativas de los demás? ¿Cuánto de nuestro potencial permanece oculto porque tememos desviarnos de la norma? Esta historia es un llamado poderoso a la introspección y al coraje de ser auténticos, recordándonos que cada uno tiene su propio camino y propósito en la vida. La verdadera felicidad y satisfacción proviene de la aceptación de nuestra esencia y de vivir de acuerdo con ella. Al igual que el árbol, cada uno de nosotros tiene dones únicos para ofrecer al mundo. Y solamente al reconocer y nutrir estos dones, podemos llenar plenamente nuestro espacio y ser admirados y respetados por lo que verdaderamente somos. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que obra todo en todos.
Este pasaje de Primera de Corintios resalta la diversidad de dones que existen en todos nosotros, reconociendo que, aunque variados, todos provenimos de la misma fuente divina. De manera similar, la historia del árbol confundido nos enseña sobre la diversidad en la naturaleza y, por extensión, en la humanidad. Cada ser, ya sea un árbol en un jardín o una persona como tú y como yo, tenemos un propósito único y dones particulares que contribuyen al bienestar y la belleza del conjunto. Al igual que en la comunidad de fe donde se reconocen variados dones espirituales, en el jardín de la historia, cada árbol y planta tiene su propia función y belleza. El manzano ofrece frutas, el rosal flores y el roble proporciona sombra y refugio. Esta diversidad es esencial para la salud y el equilibrio del jardín, así como la diversidad de dones lo es para nuestra comunidad. Esta historia nos recuerda que el intento de negar nuestra naturaleza innata para imitar a otros solo lleva a la frustración y al descontento. Reconocer y celebrar nuestra diversidad como una manifestación de la sabiduría y la bondad de Dios nos lleva a una vida más plena y auténtica, en la que cada uno de nosotros puede decidir con confianza: sé quién soy y sé cuál es mi propósito. Soy de Dios. El tesoro escondido. En un remoto valle rodeado de montañas majestuosas, vivía un hombre llamado José, cuya vida había sido una sucesión de desafíos y escaseces. José, con poco más que su nombre y su integridad, vagaba por los campos, siempre con la esperanza de un cambio, aunque sin saber de dónde podría venir. Un día, mientras José paseaba por un sendero menos transitado, su pie tropezó con algo extraordinario. Al remover la tierra, descubrió, para su asombro, una pepita de oro del tamaño de una piedra gigante. El corazón de José latió con fuerza ante el hallazgo, pero la realidad de su situación rápidamente se impuso. La pepita era demasiado masiva para ser transportada por él solo, y compartir su secreto podría invitar a la codicia y al conflicto. Con la sabiduría forjada por los años de adversidad, José decidió enterrar la pepita en su lugar original, marcando el sitio en su memoria. Esa noche, bajo el cielo estrellado, José concibió un plan. Vendería lo poco que tenía, cada posesión que no fuera esencial para su supervivencia, con el objetivo de adquirir el terreno donde su fortuna yacía oculta. La tarea no fue sencilla. Requería de negociaciones, sacrificios y una fe inquebrantable en su visión. Sin embargo, la determinación de José era férrea. Finalmente, después de muchos esfuerzos y desprendimientos, el terreno pasó a ser suyo. Sobre este terreno, José construyó una modesta vivienda, sabiendo que bajo sus pies yacía la llave de su nueva vida. Con el tiempo, cada vez que las necesidades llamaban a su puerta, José extraía un poco de oro de su reservorio secreto, pero siempre con mesura y agradecimiento. La prosperidad de José creció, pero más notable fue su generosidad. La gente del valle comenzó a mirarlo con respeto y admiración,
no solo por su repentina fortuna, sino por su disposición a ayudar a quienes lo necesitaban. José, sin embargo, guardaba el secreto de su riqueza, compartiendo solamente su bondad. A medida que pasaban los años, la casa de José se convirtió en un hogar lleno de amor, risas e historias de generosidad. Nunca olvidó la lección de su pepita de oro, que el verdadero valor no se encuentra en la riqueza material, sino en lo que hacemos con ella y en cómo tocamos las vidas de los demás. José vivió sus días con una felicidad profunda, sabiendo que había encontrado un tesoro mucho mayor que el oro, el tesoro de una vida bien vivida, enriquecida no solo por la riqueza material, sino por la abundancia del espíritu. Así, la historia de José y su pepita de oro nos enseña que a veces el destino nos presenta oportunidades inesperadas y cómo las manejamos puede transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Nos recuerda que la verdadera riqueza es aquella que se comparte y que, en la generosidad, encontramos nuestra mayor felicidad. Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13:44, mediante la parábola del tesoro escondido en el campo, ofrece una poderosa ilustración del valor inmensurable del reino de los cielos. Esta parábola destaca dos aspectos fundamentales: el descubrimiento del tesoro y la acción decidida que sigue a este hallazgo. En el descubrimiento del tesoro, la parábola comienza con un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Este tesoro, aunque no se busca activamente en la parábola, es encontrado casualmente. La casualidad de este descubrimiento nos habla de cómo, en la vida espiritual, las verdades más profundas y valiosas a menudo se revelan cuando menos lo esperamos. El reino de los cielos, representado por el tesoro, es un hallazgo de valor inestimable que transforma la vida del que lo descubre. La acción decidida. Tras el hallazgo, el hombre actúa de manera decisiva. Es consciente del valor incomparable del tesoro y por lo tanto está dispuesto a vender todo lo que tiene para comprar el campo. Esta parte de la parábola enfatiza la necesidad de compromiso total y sacrificio por el reino de los cielos. La acción del hombre refleja una comprensión profunda de que el valor del reino supera con creces cualquier otra posesión o interés terrenal que pueda tener. La conclusión, con José y su pepita de oro como protagonistas, nos lleva a un profundo entendimiento sobre el valor de las oportunidades, la sabiduría en la discreción y la riqueza verdadera que yace en la generosidad y el amor. A través de la parábola se nos invita a contemplar no solo la importancia de reconocer tesoros escondidos en nuestras vidas, sino también la forma en que decidimos actuar ante ellos. José, con su tesoro enterrado y su tierra adquirida a través del sacrificio, nos muestra que el valor más grande no está en la posesión material de la riqueza, sino en lo que elegimos hacer con ella. La verdadera riqueza reside en la capacidad de transformar una oportunidad en un bien mayor, no solo para uno mismo, sino para la comunidad. Debemos estar dispuestos a vender todo lo que tenemos, a renunciar a nuestras posesiones, a nuestras seguridades e incluso a nuestras concepciones previas, para adquirir ese tesoro de valor incomparable. En el contexto espiritual, esto significa poner nuestra fe y nuestra vida en manos de lo divino, buscando primero el reino de Dios con la confianza de que, al hacerlo, encontraremos una felicidad y una satisfacción que superan todo entendimiento humano. La vida de José, enriquecida por el oro que extrajo profundamente y por las relaciones que cultivó generosamente, se convierte en un símbolo de cómo deberíamos vivir. Soy de Dios.
La historia de Marta, Rosa y el juicio final. En un pequeño pueblo donde todos se conocían, vivían dos mujeres que no podían ser más diferentes. Marta era conocida por su bondad y generosidad. A pesar de tener poco, siempre encontraba la manera de ayudar a sus vecinos. Su puerta estaba siempre abierta y su corazón dispuesto a escuchar y consolar a quien lo necesitara. Por otro lado, Rosa, dotada de una belleza sin igual, poseía un corazón endurecido por la envidia y la soberbia. A menudo despreciaba a los demás, especialmente a Marta, a quien consideraba inferior por su sencillez y bondad. A pesar de las humillaciones, Marta nunca respondió con rencor. Al contrario, veía a Rosa con compasión, entendiendo que su amargura debía provenir de algún profundo dolor interno. La vida en el pueblo transcurría, marcada por la bondad incansable de Marta y las crueldades de Rosa, hasta que un día, una tragedia inesperada unió sus destinos de la manera más inimaginable. Un terrible accidente se llevó la vida de ambas mujeres y juntas se encontraron ante las puertas del cielo, frente a un ángel de luz cuya presencia irradiaba una paz indescriptible. El ángel, con una balanza en la mano, pesó las almas de Marta y Rosa, revelando la esencia de sus vidas terrenales. A Marta, el ángel le sonrió con ternura, anunciando que su alma había sido tan ligera como una pluma, llena de buenas obras y amor. Bienvenida al reino de los cielos, donde tu bondad será eternamente recompensada, le dijo. Al pesar el alma de Rosa, el ángel mostró una expresión de tristeza. Rosa, tu alma ha sido pesada por la crueldad y la envidia. El camino que elegiste en la tierra te ha llevado lejos de la luz. Ante esta revelación, Rosa sintió un remordimiento abrumador, comprendiendo por primera vez el peso de sus acciones. Mientras era conducida hacia su destino, Marta, movida por un amor incondicional, intercedió por ella. Por favor, dale a Rosa una oportunidad, que su alma encuentre la redención. El ángel, conmovido por la petición de Marta, reveló en secreto que el destino de Rosa no era el final, sino un nuevo comienzo. El infierno no retendrá su alma eternamente, le dijo. Solo quemará los pecados que la han atado, y ella será enviada de nuevo a la tierra, a una nueva vida, donde tendrá la oportunidad de aprender y elegir el bien. Rosa, aunque no podía escuchar esta conversación, de pronto sintió una paz inexplicable al ser llevada lejos, como si una promesa de esperanza la envolviera. Marta, por su parte, entró al cielo, llevando consigo la satisfacción de haber vivido una vida plena de amor y compasión. Y Rosa, en su nuevo camino, tendría la oportunidad de redimirse, de construir una vez más una vida marcada por las lecciones aprendidas en la anterior. Esta historia nos recuerda que la bondad y el perdón pueden trascender incluso las barreras del cielo y la tierra, ofreciendo esperanza y redención. Nos enseña que nunca es tarde para cambiar y que cada alma tiene la capacidad de evolucionar hacia el amor, independientemente de los errores del pasado. En el gran diseño del universo, la misericordia y el amor incondicional son fuerzas poderosas que guían a las almas hacia su verdadero destino. Mateo 13:47 al 50 dice: El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y cuando está llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas, pero lo malo lo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola ilustra el juicio final,
utilizando la imagen de una red de pesca que recoge todo tipo de peces. Al igual que la red no discrimina entre los peces que recoge, el reino de los cielos es presentado como algo que inicialmente acoge a todos. Sin embargo, al final, hay una separación decisiva entre los buenos y los malos, representando a los justos y a los malvados respectivamente. La referencia a la red que se saca a la orilla y el proceso de seleccionar y separar los peces buenos de los malos sirve como una metáfora del juicio final. En este escenario, los ángeles actúan como los pescadores que hacen la separación, lo que subraya el papel celestial en el juicio divino. Lo bueno se recoge y se guarda, simbolizando a aquellos que han vivido de acuerdo con los mandamientos de Dios y que han buscado su reino, mientras que lo malo se echa fuera, representando a aquellos que han rechazado los caminos de Dios y que han servido en desobediencia o en rebelión contra sus enseñanzas. El horno de fuego, donde los malos son echados, alude a las consecuencias del pecado y el rechazo a Dios, un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús sobre el juicio y la redención. El llanto y el crujir de dientes son expresiones que indican el remordimiento y el sufrimiento extremos. Marta, con su vida dedicada a la bondad y al servicio desinteresado, personifica la esencia de lo bueno que la red del reino de los cielos busca recoger. Su alma, ligera y pura, es acogida sin vacilación en el reino celestial. Eso nos habla de la promesa de la recompensa divina para aquellos que viven en armonía con los principios del amor y la compasión. Por otro lado, Rosa, cuya belleza exterior no lograba ocultar la turbulencia y la oscuridad de su interior, representa a aquellos peces que la red del juicio final separa y aparta. Sin embargo, su historia no concluye con el castigo, sino con la esperanza. La intercesión de Marta y la confesión del ángel al decir que Rosa tendría una segunda oportunidad nos habla de que la redención es posible para todos y el camino hacia la luz está abierto, incluso para aquellos que han errado. Esta historia nos invita a contemplar nuestra propia vida a través del lente del juicio divino, recordándonos que el reino de los cielos, la justicia, se entrelaza indisolublemente con la misericordia. Nos alienta para que vivamos de tal manera que, cuando llegue el momento de ser recogidos de las aguas de la existencia, seamos encontrados dignos de ser guardados en el granero celestial. Asimismo, nos enseña que el valor de nuestra propia alma no se mide por las riquezas terrenales ni por el juicio de los demás, sino por la calidad y el amor que ponemos en nuestras acciones. Marta y Rosa, a través de sus viajes espirituales, ilumina el camino hacia la comprensión de que, al final, lo que verdaderamente importa es cómo hemos amado, cómo hemos perdonado y cómo hemos vivido.